Hoy, después de más de 100 videos haciendo fotografía de calle en este canal, me he dado cuenta de que nunca he dicho realmente qué es la fotografía de calle. Hoy finalmente voy a hacerlo, pero no solo voy a dar una definición, vamos a verlo con ejemplos, porque hay muchas formas de fotografiar en la calle y no todas funcionan igual. Hay fotos que puedes construir con tiempo, hay fotos donde tienes que moverte para alinear lo que está pasando y hay fotos que simplemente ocurren y si no estás listo, desaparecen. Entonces, en este video voy a explicarte qué es para mí la fotografía de calle y vamos a ver cómo cambia dependiendo de cómo te relacionas con lo que está ocurriendo frente a ti. Esto marca el inicio de una serie donde vamos a hablar de todo lo que pasa cuando sales a fotografiar. Desde el momento, el ángulo y la intuición hasta el tipo de fotografía que estás intentando hacer. Porque no es lo mismo esperar una foto que construirla o encontrarla. Y todo eso también es fotografía de calle. Bien, antes de mostrarles los ejemplos que mencioné al inicio y definir el street photography, nos detenemos en una pregunta importante. ¿Por qué es tan difícil definir la fotografía de calle? Bien, pues porque no depende solamente del lugar donde se hace una foto. Tampoco depende de un estilo único, ni de una estética específica. En la calle puedes encontrar humor, tensión, geometría, caos, silencio, retratos, momentos absurdos. Y por eso muchos fotógrafos dicen que la fotografía de calle no es tanto un género cerrado, sino una forma de mirar lo que ocurre en el espacio público. Hay algo curioso con la fotografía de calle. Todo el mundo cree saber qué es, pero cuando intentas definirla empieza el problema, porque no basta con estar en la calle. Fotografiar en la calle no significa hacer fotografía de calle. Veamos ejemplos. Si sales y fotografías un edificio, eso es arquitectura. Esta imagen de Julius Schulman es una de las fotografías de arquitectura más famosas del siglo XX. En esta imagen icónica, el protagonismo está en el diseño del espacio arquitectónico y su relación con la ciudad. También, si haces una imagen en las montañas y la carretera al atardecer, eso es un paisaje urbano. Esta fotografía pertenece a la serie Uncommon Places de Stephen Shore, uno de los fotógrafos más influyentes del paisaje urbano contemporáneo. Sus imágenes registran escenas cotidianas de Estados Unidos, carreteras, moteles, anuncios, con una mirada documental y contemplativa. También si le pides a alguien que pose para ti en medio de la vereda, eso es un retrato. Esta es una imagen del proyecto Human of New York de Brandon Stanton, donde fotografió personas contando sus historias. Aunque muchas imágenes se hacen en la calle, su enfoque está en el retrato y la narrativa personal, no en el instante callejero. Nada de eso es fotografía de calle. ¿Y entonces qué la hace diferente? Pues no es el lugar, es lo que ocurre dentro de ese lugar. ¿Y por qué importa esta distinción? Y aquí es donde aparece una discusión importante y estamos más cerca de la definición. Porque cuando decimos que fotografiar un edificio no es fotografía de calle o que un retrato posado en la vereda no entra dentro del género, mucha gente lo interpreta como una jerarquía, como si estuviésemos diciendo que una cosa vale más que la otra. Y no se trata de que una fotografía o un género sea mejor o peor. Se trata de entender que cada práctica responde a una lógica distinta, porque los géneros existen por función y no por elitismo. Esto no es una guerra estética, no es Diane Arbus versus Cartier-Bresson, no es que lo dirigido sea peor que lo espontáneo, es que cada práctica construye sentido de manera distinta. Los ejemplos que acabamos de ver pudiesen haber ocurrido en la calle, pero eso no los convierte automáticamente en fotografía de calle, porque la fotografía de calle no se define solo por el lugar, no es el espacio, ni siquiera el tema. Lo que históricamente la ha definido es la aparición de comportamiento humano no dirigido frente a la cámara. Gestos, relaciones, pequeñas escenas de la vida cotidiana que ocurren sin haber sido organizadas para la fotografía. Es la relación entre el fotógrafo y lo que ocurre frente a él. Una relación donde el mundo no ha sido organizado para la cámara, donde el fotógrafo no dirige, no construye, no controla completamente lo que sucede, donde la escena existe antes de la fotografía,
Por eso, en el momento en que empezamos a dirigir, a pedir, a posar, a intervenir, entramos en otro territorio, el del retrato, el del documental dirigido, el de la fotografía conceptual. Y todos esos territorios son absolutamente válidos, pero funcionan bajo otra lógica. Y seguro se preguntarán, ¿de dónde viene toda esta pureza? Pues no nace de una regla escrita, nace de una tradición que comenzó cuando algunos fotógrafos decidieron salir a la calle a observar la vida tal como ocurría, sin dirigirla ni intervenirla. Desde principios del siglo XX, autores como Henri Cartier-Bresson, Walker Evans o Gary Winogrand consolidaron esta práctica. Fotografiar lo que sucede, no lo que se organiza para la cámara. No porque alguien haya decidido que debía ser así, sino porque el valor de la fotografía de calle está precisamente en su falta de control, en su capacidad de enfrentarse a lo imprevisible. Si todo puede ser fotografía de calle, entonces la fotografía de calle deja de significar algo, pierde su especificidad, pierde su dificultad, pierde su ética, porque lo que está en juego aquí no es solo una estética, sino una forma de estar en el mundo, una práctica donde el fotógrafo acepta que no tiene el control total y aún así decide observar, anticipar y responder. Por eso, y ya para cerrar esta parte, hacer esta distinción no es excluir, es cuidar el lenguaje, es entender que la fotografía de calle no consiste en fotografiar en la calle, sino en cómo decides relacionarte con lo que ocurre en ella. Y es ahí, en esa forma de estar frente a lo que ocurre, donde realmente empieza la fotografía de calle. Tiene un colores muy complementarios, siento yo. Y la parte de la naturalidad de las personas, cómo convivían, siento que es lo que me atrapó a capturarlas. Y bien, entonces, ahora sí, entramos a este bloque y nos hacemos esta pregunta. ¿Qué sí es fotografía de calle? Bien, la fotografía de calle ocurre cuando hay una relación viva entre las personas y el entorno. Recuerda que así, ahí estamos, ahora sí como que se ve mejor. Bien. Es interacción espontánea. Es observar cómo dos colores se encuentran por azar en medio del movimiento, cómo alguien cruza una sombra, cómo dos desconocidos se alinean por un segundo, cómo el gesto de alguien dialoga con un cartel detrás, cómo un color irrumpe en una escena gris, cómo una silueta se recorta contra la luz, cómo un contraluz convierte a esa silueta en una figura misteriosa, cómo una sombra termina de completar la forma de alguien, cómo dos escenas distintas se superponen en el mismo encuadre, cómo dos elementos que no tienen relación terminan por un segundo diciendo algo juntos, cómo una coincidencia visual crea una yuxtaposición inesperada, cómo una persona aparece justo donde la geometría del lugar la estaba esperando, cómo lo cotidiano de pronto se convierte en algo significativo. No es solo documentar, es interpretar lo que está pasando en el espacio público, es estar atento, es anticipar, es decidir en fracciones de segundo. No se trata de construir una escena, se trata de reconocerla cuando aparece y muchas veces desaparece inmediatamente. Mirá aquí en mi pantalla. Aquí, ¿vieron la silueta? Miren la bicicleta. Muy bien. Vean acá. Vean esta silueta. ¿Ven? Eso es lo que quiero que hagan. Muy bien, eso está bueno. A ver, te falta luz. Sí. Vamos a setearlo, ven. Y al fin llegamos a esta parte donde definimos entonces qué es la fotografía de calle. Hay muchas maneras de definir la fotografía de calle y si buscas un poco vas a encontrar un montón de definiciones distintas. Pero a mí me gusta definirla de esta manera. La fotografía de calle es cómo reaccionas con tu cámara ante lo que aparece frente a ti. Consiste en aprender a observar lo que ocurre en el espacio público, sin intervenirlo, sin dirigirlo, sin organizarlo para la cámara. Es trabajar con lo impredecible, con lo que está ahí, pero solo por un instante.
Es la búsqueda de sentido dentro del caos cotidiano y por eso es tan difícil de definir, porque no es un tema, no es un lugar, no es una estética, es una forma de estar en el mundo con una cámara. ¿Qué te exige y qué te da a cambio? Exige atención, exige estar presente, exige aprender a mirar mientras todo se mueve, pero también te da algo a cambio, porque cuando estás caminando en este estado zen, tu cabeza se calla. Deja de pensar en lo que tenías pendiente en el trabajo, en la casa, en lo que pasó ayer, en lo que viene mañana. Estás ahí nada más. Y en ese momento, fotografiar deja de ser solo hacer imágenes. Se vuelve una forma de detener el ruido y quedarte solo con el presente. Muéstrame. Wow, a ver. Fotos del recorrido. Voy a invitar a mis coordinadores a tomar una cerveza al bar La Valle en la otra cuadra. Si alguien quiere acompañarnos, también bienvenido. La foto que la gente. Mira esto. Después me envías algunas para el video, ¿ok? Sí. Bueno, llegamos aquí a la Plaza Lavalle y este es el final de este recorrido de 2 horas. Empezamos en la catedral, en la Plaza de Mayo y terminamos aquí en la Plaza Lavalle, justo al frente del Teatro Colón. Antes de irme quiero destacar algo y es que los clips que usé para hacer este video fueron grabados unos días antes en una caminata fotográfica. Y ese es un plus, un extra que te otorga la fotografía de calle. Y es la forma en la que conectamos. Muchas de las personas con las que compartí este día no las conocía antes de empezar a caminar. Pero pasa algo curioso cuando sales a fotografiar en grupo. Todos estamos mirando lo mismo. La ciudad, la gente, la luz, los momentos que aparecen y desaparecen. Y eso crea una conexión muy rápida. Casi sin darte cuenta empiezas a conversar, a mostrar fotos, a comentar lo que viste en una esquina o en una escena que a otro también le llamó la atención. Y al final del día, personas que hace unas horas eran completos desconocidos, terminan sintiéndose como amigos de toda la vida. Y muchas veces de esos encuentros empiezan a salir cosas más grandes, nuevas salidas, viajes, proyectos, exposiciones, ideas para la comunidad o simplemente nuevas amistades. Porque la fotografía, además de enseñarnos a mirar el mundo, también tiene esta capacidad muy bonita de reunir personas alrededor de una misma forma de ver. Y con este brindis terminamos este video. Si te gustó el contenido, te invito a suscribirte al canal, darle like y dejar cualquier comentario aquí abajo. Salud y nos vemos en el próximo video.